Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su Consejo Editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades: maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia: la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes. Prescriptia, ministerios públicos, policías de investigación, asesores jurídicos, defensas, abogados postulantes de las materias de derecho civil y familiar. Nos encontramos en el centro del país, donde la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, en compañía con los mejores ponentes de México, rinden homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, prominente jurista mexicano. Así que bienvenidos, buenas tardes a todos, con mucho respeto los saludamos y con mucha alegría les damos la más cordial bienvenida. La doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, y la dinastía Burgoa nos harán el favor de cortar el listón inaugural del Magno Congreso en las materias de amparo penal y civil. Maestra Isabel Burgoa, buenas tardes, ¿cómo está usted? A ver, por ahí está apagado su micrófono, a ver si... Es un gran honor para mí el poder cortar este simbólico cordón inaugural de este Magno Congreso en las materias de amparo penal y civil, organizado por el Consejo Editorial de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, bajo la dirección y organización de la doctora Libertad Bugambilia Suárez, dándoles las gracias de todo corazón al doctor Arturo Altamirano, al doctor Román Díaz Vázquez, al maestro presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Tlaxcala, Fernando Bernal Salazar. Es una novedad del corte del listón. Ahora cada quien desde allá, desde ¡Bravo! su lugar. ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien. ¡Bravo! Gracias. Inaugurado está. ¡Bravo! Y bueno, pues vamos a pedirle al doctor Ignacio Burgoa Llano que nos haga favor de hacer lo propio, cortar el listón también. Pues simbólicamente, ya que no tengo al alcance de mis manos un listón y una tijera, les pido que imaginemos que así es, y con ese simbolismo, al igual que mi hermana Maribel, corto el listón y expreso mis más sinceros deseos de éxito satisfactorio y que se coronen los ideales de este magno congreso. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a darla. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! La memoria fija en la personalidad de uno de los más grandes juristas mexicanos, doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Manifestamos nuestra admiración al gran jurista parteaguas en la materia de amparo. Nos encontramos en homenaje póstumo con admiración y respeto. Jurista que nos legó múltiples aportaciones en la materia de derecho constitucional, en amparo y en muchas materias más. Por su trayectoria, todos los que estamos aquí presentes, por Zoom y por Facebook Live, somos conscientes que para lograr trascender se necesita de hombres ricos en conocimiento, pero también en servicio. Y es por ello que este homenaje póstumo tiene una gran relevancia y será recordado por muchas generaciones de abogados, que seguirán rindiendo homenaje al gran hombre, al gran hijo, al gran padre y al gran jurista mexicano, que nos legó múltiples aportaciones a la ciencia del derecho. Por favor, a todo nuestro público presente, con todo el respeto que se merece el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, rindámosles un aplauso con toda la emotividad que podamos, porque él nos está acompañando en estos momentos. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Gracias, maestro Burgoa. Gracias. Desde aquí lo invocamos, lo recordamos en sus gestos, en su manera de hablar, su manera de ver, en esa forma tan magistral de dedicar la palabra. Vamos a escuchar a continuación al doctor Arturo Altamirano González, quien nos dará un mensaje en nombre de los ponentes de la revista nacional Prescriptia. Pero ya está con nosotros, ya le cedemos la palabra para escucharlo a usted. Buenas tardes a todos. Una de todos y cada uno de mis colegas y amigos juristas que participarán en el presente homenaje póstumo del doctor Ignacio Burgoa Orihuela, hoy lunes 7 de diciembre del año 2000, a las 14:41, nos permitimos expresar respetuosamente en 3 puntos lo siguiente. La intervención va a durar 5 minutos. Voy a señalar en la primera parte las obras jurídicas que escribió el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. En la segunda parte, ¿cuáles fueron las noticias que dieron a conocer los medios de comunicación cuando fallece don Ignacio Burgoa Orihuela? El día que fallece y los días subsiguientes. Y en una tercera parte sería unas palabras de las muchas que escribió el doctor Ignacio Burgoa Orihuela y que considero que siguen siendo aplicables al día de hoy. Pues, reitero, sean ustedes bienvenidos. Deseamos de todo corazón disfruten cada una de las ponencias jurídicas gratuitas que hemos preparado como muestra de respeto, admiración, agradecimiento y cariño para el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Él nació el 13 de marzo de 1918, falleció el 6 de noviembre del año 2005, a los 87 años de edad, en la Ciudad de México. Por lo tanto, se han cumplido 15 años de su fallecimiento. Fue una buena persona, un excelente catedrático. Por ello, en vida, se le designó maestro emérito de la Facultad de Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, fue un gran juez de distrito, conferencista y escritor.
ende, fue uno de los mejores juristas de México. En paz descanse. Seguros estamos, se encuentra en el reino de Dios y de alguna manera también se encuentra en esta vida terrenal con sus familiares, con el mundo de la abogacía, sobre todo porque sigue trascendiendo en la vida profesional de cada abogado a través de sus ideas plasmadas en sus libros, los cuales han sido considerados tanto a nivel nacional como internacional como obras jurídicas de gran valía, interesantes e ilustrativas. Han conformado un gran aporte a la ciencia jurídica. Y dichos libros son los siguientes. Ofrezco una disculpa si omito una de sus obras del doctor Ignacio Burgó Orihuela. Primero citaré el número de la obra, el nombre completo del libro y el año en que fue elaborado. 1. El juicio de amparo en 1943. 2. Las garantías individuales en 1944. 3. La legislación de emergencia y el juicio de amparo en 1945. 4. El amparo en materia agraria en 1964. 5. El proyecto de reformas al Poder Judicial de la Federación en 1965. 6. Breve estudio sobre el Poder Legislativo en 1966. 7. Derecho Constitucional Mexicano en 1973. 8. Proyecto de reformas y adiciones a la Constitución Federal de 1917 y 1974. 9. El peculado contra la nación, delito que quedó impune, 1983. 10. La deuda pública externa, el derecho a la información y la Suprema Corte, 1983. 11. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, 1984. 12. Teología de su pensamiento, 1987. 13. El jurista y el simulador del derecho, 1988. 14. Necesaria reivindicación del Poder Judicial Federal, 1992. 15. Renovación de la Constitución de 1917-1994. 16. Memorias, epítome, autobiográfico, 1918 a 1996. 17. Proceso de Cristo, 18. Una nueva ley de amparo por la renovación de la vigente, 2001. 19. Fue su última obra, pero algunos juristas dicen que fue la primera. Su tesis de titulación en licenciatura, intitulada La Supremacía Jurídica del Poder Judicial de la Federación en México, 2004. La segunda parte de esta intervención, vamos a ver qué dijeron las noticias cuando fallece el gran jurista don Ignacio Burgó Orihuela. Pues, primeramente, saludarles, felicitar al doctor Altamirano por su entrada y, desde luego, felicitarles a los organizadores de este magno Congreso de Amparo en materia civil y penal, en homenaje a nuestro gran maestro, como lo decía el doctor Altamirano, uno de los más grandes juristas y catedráticos que ha dado nuestro país. Nuestra felicitación a la revista Jurídica Nacional Prescriptia por la realización de este evento en homenaje del doctor Burgoa, y desde luego también nuestro saludo a todas y todos los ponentes que están y van a seguir participando en este congreso. Saludos, mi doctor, a todas y todos. Es cuanto por el momento. Estamos a sus órdenes, su servidor Román Díaz Vázquez. Muchas gracias, doctor Román Díaz Vázquez. Un saludo. Bueno, pues esperamos el restablecimiento de la señal de... Bueno, pues muy buenas tardes. Para mí es un honor, distinguidos juristas todos,
Quiero decirles antes que todo que pues no soy abogada, entonces espero me disculpen si hay algún error en términos. Lo que sí les puedo decir es que soy una verdadera apasionada del derecho, de la legalidad, de la justicia, de la Constitución. Amo profundamente el derecho y no por la formación que tengo, sino por fe. Una fe inspirada por mi Señor Padre, quien con su inteligencia, sabiduría y valor me enseñó que nuestra Constitución y su cabal cumplimiento es ese hogar seguro que mantiene a salvo nuestra nación. Me gustaría, si me lo permiten, compartir con ustedes brevemente una anécdota de mi infancia. Recuerdo estar siempre junto a mi padre en su santuario, y detrás de su escritorio había un cuadro que me llamaba muchísimo la atención. Dos figuras, una larga, espigada, delgada, y otra rechoncha, gordita y simpática. Pero lo malo del asunto es que tenía una carreta, no sé si los asistentes que conocieron el despacho y mi papá recuerden este cuadro, con unas calaveras tremendas, ¿no? Entonces, pues yo le preguntaba a mi padre qué significaba y llamé su atención, me explicó que era Sancho Panza, que era el Quijote de la Mancha y las calaveras. Ah, sí, cierto. Me aprendí de memoria el pie de esta obra que me gustaría rápidamente leerles. Dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Dos valores, estimados maestros, dos valores, juristas mexicanos, que en mi opinión son fundamentales: la honra y la libertad. Acerca de la libertad, el doctor Burgoa siempre decía que el más libre de los hombres debería de ser el jurista. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque los abogados tienen la obligación de ser libres para defender la Constitución y defender nuestras instituciones, libres para levantar la voz en contra de los actos de autoridad que violan los derechos del hombre. La honra se gana, y se gana con honradez y se gana con honestidad. La honra es un sello personal que se gana combatiendo, perseverando en la congruencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Vivir con honra nos permite levantar la frente y gritar al mundo entero nuestra verdad, sin que nadie pueda resolver problemas que afectaban el momento histórico de nuestra patria. Los diarios, recordaremos, los periódicos, revistas, tenían su imagen en primera plana y brillaban las letras de su pensamiento, de sus ideas, de sus consejos, de sus advertencias. Es un Quijote. ¿Cuántos molinos de viento derrotó nuestro admirable Quijote de la Mancha, don Ignacio Burgoa Orihuela, diciendo: quien enfrenta una batalla a unas sabiendas de que perderá y podría perderla, o es un héroe o es un Quijote. Abogados, juristas y amigos,
les confieso que no hay nada más grande, no hay herencia más rica que la de portar un apellido, que es la firma indeleble de la honestidad, la honradez y la valentía. Mi padre empuñó la espada de la libertad y defendió a México con el escudo de su honra en cientos de casos que son dignos de recordarse. Su último caso lo ganó post-mortem. La defensa de la avenida Reforma, argumentando que esta avenida es un directo sendero por donde transcurren la historia. Hoy, recordando la vida y la obra de mi padre, confieso que, de verdad y con dolor se los digo, muchas veces me he cuestionado, llena de dolor, lo siguiente: ¿en dónde están los discípulos del maestro Ignacio Burgoa Orihuela? ¿Acaso se han quedado dormidos en el huerto de los olivos? No los escucho, no los siento, no los veo. Estoy consciente de que la defensa de los principios y valores humanos, así como la lucha por preservar y apuntalar los valores nacionales, no es sencilla, maestros, no es sencilla, abogados. Sin embargo, estoy segura de que hoy, entre todos ustedes, se generará un cambio. No esperamos que, haciendo lo mismo una y otra vez, los resultados que obtengamos sean distintos de los que tenemos hoy. Para terminar, me gustaría dirigir un mensaje muy especial a los jóvenes abogados y a los estudiantes de Derecho. Jamás se rindan ante el canto de las sirenas de la corrupción, los manejos turbios y vergonzosos y el dinero fácil. Aunque esta frase suene trillada, la repito esperando que la siembren en su espíritu, en su conciencia y en su corazón. En sus manos está el futuro de México. Y podrán hacer de nuestra patria el mejor lugar para vivir en la tierra o el peor infierno para desear morir. Cuiden sus acciones. Sean valientes para defender sus creencias y valores. No echen a perder su vida y su futuro, cambiando su reino por un plato de lentejas que les va a saber muy agrio. Cuiden y protejan la honorabilidad de su nombre. Jamás lo manchen. Al contrario, enaltézcanlo, hónrenlo, protéjanlo, porque ese apellido forjará su estirpe. Deseo de todo corazón que este magno congreso les permita aprender más y salir fortalecidos en su vocación para así crear la mejor versión del derecho de México y de ustedes mismos. Muchas gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias, maestra Isabel Burgoa Llano. Muchísimas gracias. Muy interesantes, y estas palabras nos hacen reflexionar mucho acerca del amor a nuestra patria y nuestra calidad como ciudadanos. ¿Qué tanto somos ese soldado de México? Vamos a guardarlo muy bien en nuestra mente. Doctor Arturo Altamirano González, ha hecho usted una introducción fabulosa de la personalidad del doctor Ignacio Burgoa Orihuela, pero pues la tecnología nos cortó. Queremos escuchar esa segunda parte. Apurarle una disculpa. Los noticieros de aquel entonces, cuando fallece don Ignacio Burgoa Orihuela, y días siguientes mencionaban la noticia
Siguiente. El maestro Ignacio Burgó Orihuela, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, falleció el 6 de noviembre del 2005. Unos días antes de fallecer mencionó: presiento la muerte. Lo que más me duele es dejar la universidad. Tenía frío. Por eso don Ignacio Burgó Orihuela decidió recibir a un amigo, el abogado Jorge Adame, en el jardín de su casa. Ya sentí el llamado de la muerte, le dijo. Era la tarde del jueves 3 de noviembre del 2005. La mañana del domingo 6 de noviembre del 2005, el abogado constitucionalista, defensor de la falleció a los 87 años de edad por un paro respiratorio. Velado en la agencia Galloso Félix Cuevas y la presencia de funcionarios. Aquel diálogo, hoy interpretado como el adiós, revolotea en la memoria del abogado Adame. Jorge, esta vez vayamos al jardín. Quiero contarte algo. Se sentaron en un sillón, Burgó Orihuela con la mirada traviesa, primero las nubes, después el árbol más grande, luego la imagen de un Cristo en el emplomado. En el momento de la revelación, los ojos fijos en el agua incansable de la fuente, pronunció: creo que ya he cumplido mi labor como padre, amigo, académico y mexicano. ¿A qué se refiere? Mi cerebro está más vivo que nunca, pero mi cuerpo se ha cansado. Quiero estar en paz y que el Señor me recoja. No piense eso. Aún le queda mucho camino. No, ya presiento la muerte y lo que más me duele es dejar la universidad. Seguía con las manos heladas, como un susurro. La despedida inverosímil también fue escuchada a la distancia del único hijo en la familia, el abogado Ignacio Burgó Ayano. Mi padre estaba listo para irse. Todavía el viernes 4 de noviembre del 2005, el maestro emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México impartió sus clases de amparo y garantías individuales con normalidad, como lo hizo más de 60 años. Semblanza referida por los noticieros. Ignacio Burgó Orihuela nació el 13 de marzo de 1918 en el Distrito Federal. Desde niño se enamoró de las leyes por una especie de magia, contagiada por su padre, un connotado abogado en la etapa final del gobierno de Porfirio Díaz. La palabra amparo lo acompañó en sus retosos y después se convertiría en fascinación. Tenía 14 años cuando su padre murió. Eres el responsable de que el apellido Burgó perdure en la historia del derecho, le dijo su madre. A los 23 años escribió su primer libro sobre el amparo y la pluma. Desde entonces no se cansó de fluir. Su abuelo había sido alumno del Colegio Militar durante la invasión norteamericana. Fue uno de los que defendió el castillo de Chapultepec. Su nombre estaba inscrito en un obelisco, en memoria de los prisioneros. Se trata de la estirpe de los Ignacios Burgó. Todos se llamaban así: bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto. Asimismo, los noticieros, en un homenaje que realizaron al maestro Ignacio Burgó Orihuela, referían: hoy se le rendirá un homenaje de cuerpo presente al doctor Ignacio Burgó Orihuela en el auditorio Jacinto Pallares, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y después sus restos serán cremados y depositados en la iglesia de Santo Tomás Moro, en Coyoacán. Último, como tercera parte de intervención, antes de que se vaya al internet o se vaya acá en mi casa, haré mención de algunas de las palabras muy bonitas y de mucho contenido que dejó escritas el doctor Ignacio Burgó Orihuela. Son un poco fuertes, pero no a todos les puede quedar el saco. Y dice así: ¿cuántos licenciados, doctores en Derecho hay que no están a la altura de estas calidades, contrayéndose a ostentarlas en membretes y tarjetas de visita, con afán de presuntuosidad? No estudian ni enseñan,
ni investigan el derecho, ni lo aplican como abogados o jueces. Y cuando se les presenta la necesidad de impetrarlo, acuden por vía de consejo, patrocinio o asesoría a un jurista, a despecho de sus pomposos grados académicos. De igual manera dejó escritas otras palabras que refieren: es el jurista del cultor del derecho, la importancia ingente de su tarea social deriva puntualmente de la trascendencia del orden jurídico. Su actividad primordialmente estriba en construirlo, para perfeccionar su normatividad positiva, en vigilar su respeto. Por ello, el jurista es un garante de la sociedad, en cuanto debe procurar que en ella imperen la justicia y la seguridad. Esta procuración por sí sola justifica su conducta, se manifiesta en diferentes quehaceres, vinculados todos a su noble misión. Es simultáneamente científica, artística, moral, cívica, atributos que concurren en la integración de la cultura jurídica como expresión señera esencial del humanismo. No puede concebirse sin el derecho como instrumento vital, imprescindible. Finalmente, de manera muy respetuosa, todos los que participamos en este congreso, externamos nuestro más sincero agradecimiento a todos. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde. Gracias, le aplaudimos. Bravo, bravo. Es interesante todo esto que estamos escuchando porque nos está llegando a la conciencia. Nos convence y nos conmueve. Queremos estar al par, ¿verdad?, del ciudadano que él propone, porque si no estamos al par, nuestro México no va a cambiar como queremos y deseamos, como soñamos, para bien de nuestros hijos. Continuamos. La licenciada Pilar Ortuño Burgoa nos va a hacer favor de brindarnos unas palabras. Muchísimas gracias. Querida maestra Bugambilia, muy buenas tardes, distinguidos congresistas, doctores, magistrados y todos los que aquí se encuentran. Muchas gracias por esta invitación. Me ha llenado de emoción el poder verlos aquí reunidos y sobre todo pues a mi querido tío Ignacio Burgoa Llano, a mi tía la maestra María Isabel Burgoa Llano, y veo que por aquí también está mi primo, abogado también, Nacho Burgoa González, y eso me llena de emoción, puesto que a la distancia es difícil reunirnos. Maestra Bugambilia, le agradezco enormemente esta invitación y el que se hayan reunido todos para recordar a mi querido abuelo por un momento, porque sabemos que las generaciones van muy rápido y a veces ya las personas quieren olvidarse. Muchos de ellos piensan ya en algún momento que pues simplemente lo que tenga Ignacio Burgoa o lo que haya escrito Ignacio Burgoa pues resultará ya totalmente obsoleto. He de decirles que no. Estoy viendo y no quiero pasar por alto a mi querido doctor Román Díaz Vázquez, a quien me da mucha emoción saludar por este medio, querido doctor. Pues sí, a mí me toca hablar un poquito de la parte académica, lo que viví con el doctor Ignacio Burgoa Orihuela a lo largo de 15 años de compartir, de aprender, de abrevar de su conocimiento, sobre todo y más que nada en las materias de derecho constitucional, de garantías y de amparo. Para él así empezó su formación, la clase era algo sagrado. Los políticos podían esperar, las entrevistas podían esperar los asuntos, pero el cumplir con su clase era lo primero para él, el entregarse a sus alumnos, y a mí me causa mucha emoción cuando todavía lo recuerdan y recuerdan esas clases. Como ustedes saben, toda gente que es especial, pues tiene a sus detractores y tiene a la gente que lo sigue. No podía ser de otra manera con mi señor abuelo. Así lo era, pero un rasgo muy importante en él es que era conocido no solo en el ámbito académico. Tal vez no era querido por muchos, pero sí respetado por todos. Y reconocido en este ámbito académico, además lo era reconocido en el ámbito social,
podía saludarlo desde un bolero, la señora que vendía los dulces, un taxista, porque él siempre decía que no, él no tenía un solo chofer, que tenía los 50 y tantos choferes que se encontraban en el sitio cercano a la casa. Y de ahí uno de ellos es quien siempre lo acompañaba a su clase de doctorado. Académicamente he de contarles que Ignacio Burgoa Orihuela fue, yo creo que el único maestro, si me equivoco, espero me disculpen, pero creo que fue el único maestro que obtuvo la oposición en sus materias sin haber hecho el examen correspondiente. ¿Y cómo logró todo eso? A través de la sabiduría, la sapiencia y ese hilo jurídico que él supo plasmar en sus 3 obras principales. De todas ellas, siguen siendo importantes obras de consulta, tanto el juicio de amparo como del derecho constitucional. El derecho constitucional, yo que lo estudio, yo que lo practico, es una de las mejores obras que actualmente existen al respecto, con la salvedad de las reformas que se han ido haciendo. Podemos decir que el libro constitucional quedó un poco truncado por las cosas que fueron cambiando. Sin embargo, y si no me equivoco, me regañará mi tío Nacho o mi tía María Isabel, decidimos que ya no se tocaran esas obras porque son tan peculiares, tan particulares, que es como tocar una obra de arte, como tocar un Picasso y meterle mano, pues por más que quisiéramos actualizarlo, ya no nos iba a quedar bien. Pero las obras siguen siendo funcionales, siguen siendo actuales en muchos rubros, tal vez no en todos, y por eso son todavía obras de consulta. Y miren que he consultado libros de constitucionalistas actuales y siempre tengo que ir como referencia al Burgoa. Académicamente, eso es lo que mi abuelo me dejó, un sentido de responsabilidad, una emoción por todo lo que él sabía. No alcanzaban las horas de clase para poder verter en sus estudiantes toda la sabiduría y el conocimiento y la aplicación del derecho que tenía, porque además de ser un maestro, él era un abogado postulante, un litigante, entonces conocía las 2 vertientes tan importantes que son la teoría y la práctica en nuestro maravilloso mundo del derecho. No sé qué habría opinado él con toda esta apertura de nuestra Constitución al sistema interamericano de derechos humanos, pero hubiera sido muy, muy interesante. El maestro Fixamudio sí llegó a incursionar un poquito más en estos temas. Amante de la filosofía, él nos repetía constantemente los principios deontológicos del derecho dados por Ulpiano. Estos principios deontológicos del derecho nos decía que son el ser y el querer ser del mismo, el no dañar a otro, perdone ustedes, es para no extenderme, el no dañar a otro, el dar a cada quien lo suyo y no afectar a los demás. Yusum cuicuetribere, altenum ledere. Y si olvido alguno con la emoción, ustedes van a disculparme. Por eso agradezco a la maestra Bugambilia, a la revista Prescriptia, a los distinguidísimos ponentes, doctores que han estado en la conformación de este diplomado, del que estoy segura que van a aprender muchísimas cosas en la materia civil, en la materia penal y en las cuestiones relativas al amparo. Así es que a nombre propio agradezco mucho, mucho, mucho esta invitación y les deseo un rotundo éxito. Muchísimas gracias. Maestra Pilar, muchísimas gracias por las palabras y la reseña que nos dio de usted de la vida del doctor Ignacio Burgoa Orihuela como académico. Realmente este legado que nos ha dado a partir de su existencia en esta vida académica, donde sirvió día a día a todos los juristas que ahora son sumamente destacados derivado de su doctrina, de su enseñanza, de su quehacer académico.
Y bueno, pues estamos bastante conmovidos con el conocer de la vida de Ignacio Burgoa Orihuela. A continuación vamos a escuchar. Bueno, dando la bienvenida a todos los congresistas de México, les damos esta bienvenida al Magno Congreso Nacional de la revista Prescriptia, que se está transmitiendo a toda la República Mexicana por vía Zoom y Facebook Live. Y pues vamos a aprovechar también este momento para recordar la semblanza biográfica de nuestro homenajeado doctor Ignacio Burgoa. Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su consejo editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional. Doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bucambilla Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Para el día de hoy, aquí hemos escuchado a la maestra Isabel Burgoa de Llano con una bastante y muy sensible mensaje acerca de la personalidad del maestro, que hasta nos compromete también, ¿no? Y lo mismo, pues hemos escuchado a la licenciada Pilar Ortuño Burgoa, también con estas remembranzas históricas de la Escuela de Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, con un mensaje también que nos llega al corazón. Yo no soy abogado, pero también pienso en ustedes, ¿no? Sí, no cabe duda que tiene una grave responsabilidad. Yo creo que de todas las profesiones, la más comprometida es la de ustedes, porque es darle vida al espíritu mexicano, al espíritu del ciudadano realizado, al espíritu del formador, de la persona que tiene formación humana. Y esto solamente a través de las leyes, porque son las que nos pueden defender o nos pueden condenar. Bueno, vamos a abrir la serie de importantes ponencias que se disertarán durante este día. Abrimos con broche de oro con la participación de ¿quién creen ustedes? Del doctor Ignacio Burgoa Llano, la fundamentación filosófica del juicio de amparo. Doctor, lo escuchamos. ¿Ahora sí? Ahora sí.
pues no hay plazo que no se cumpla ni término que no nos alcance. Sí. Y esta es precisamente mi oportunidad de estar ante ustedes a través de estos mágicos medios de comunicación electrónica e informática. Debo expresar la emoción que me ha embargado fundamentalmente al escuchar las voces de María Isabel, mi hermana, y de María del Pilar, mi sobrina, en referencias muy directas a la esencia, al alma del doctor Ignacio Burgoa Orihuela, mi padre. Específicamente, antes de pensar en dar inicio a esta disertación mía, me siento comprometido a manifestar, entre otras muchas cosas, que la vida diaria, cotidiana del maestro Burgoa fue formando al paso del tiempo a un selecto, dilecto y reducido número de discípulos. Él siempre estableció la diferencia entre el simple alumno y el discípulo. El número de alumnos de Burgoa, después de 62 años ininterrumpidos de actividad académica y en la docencia universitaria, nos permite imaginar los miles de abogados que de una u otra manera pueden considerarse sus alumnos, no solo en vida de él, sino actualmente en la consulta, en la revisión de todos sus textos jurídicos fundamentales. El discípulo debe tener otra condición y otra característica. Debe abrevar la esencia, el espíritu y el alma de aquel al que sigue. Y este es el caso de Burgoa. Sin embargo, los discípulos que podemos considerarnos de él por diversas razones, sobre todo por la cercanía vital con su diario vivir, nos hacen pensar que la personalidad del maestro Burgoa es y seguirá siendo única e irrepetible. Yo no encuentro la posibilidad de que cualquier abogado, jurista de hoy pueda tener la magnitud, la estatura, los alcances, la proyección y una larga lista de virtudes que siempre lo acompañaron y lo adornaron para poder pensar que alguien hubiera tomado su estafeta en el camino del derecho que él entabló brillantemente toda su vida. Quiero decir con ello que nosotros los discípulos no permanecemos callados, ni tampoco permitimos que no se nos sienta y que no se nos escuche, pero pretender ocupar la figura, la persona y la forma de actuar del doctor Burgoa, pretenderlo siquiera, resultaría una osadía imperdonable. Él cerró un ciclo en lo que a la enseñanza, aprendizaje y práctica del derecho se refiere. Sin embargo, quienes tenemos ese privilegio de seguirnos considerando hoy en día, 15 años después de su muerte, sus discípulos, es un verdadero honor y una gran distinción. Dicho lo anterior, si se me permite la utilización de estos minutos que ustedes me asignan en mi participación en el Congreso, pues yo inicio reiterando lo que ya escuché aquí mismo hace unos minutos. Quienes tenemos conciencia y sabemos de la vida de nuestro espíritu y la realidad de nuestra alma, cuando nosotros invocamos a alguien que se adelantó en el camino y esa invocación
surge precisamente de la entraña de cada quien, esa persona invocada se hace presente. Y por ello yo siento en este congreso, en esta plataforma, en esta actividad académica entre abogados y amigos, siento la presencia de mi padre, don Ignacio Burgoa Orihuela, que seguramente estará complacido de que se siga hablando, se siga señalando y mencionando alguna de su magna obra. Dicho lo anterior, pues yo agradezco de manera muy sincera, muy cumplida a la revista Prescriptia esta invitación a participar como ponente o expositor en este congreso. Y específicamente a la doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, porque ha sido el conducto de invitación y de incorporación a estos trabajos. Ya Maribel, mi hermana, hizo una evocación a este gran valor indispensable para la persona humana. La vida sin libertad no vale la pena de ser vivida. Así se lo dijo Don Quijote a Sancho en esa inscripción debajo de su pintura y de su ilustración, y que por razones obvias pues no voy a repetir. Así es que libertad, pues doctora, hace usted honor a este supremo valor de la persona humana que es la libertad. Y se la debo a mi mamá que siempre se esforzó por hacerme. Dicho lo anterior, procedo a exponer algunas cuestiones en torno al tema asignado. Tiene la apariencia de ser ostentoso, de ser extremadamente profundo, casi podría pensarse que está reservado a las mentes geniales o a los sabios que por ahí deben existir actualmente en la humanidad de hoy. Y el tema es precisamente ese, la fundamentación filosófica del juicio de amparo. Este tema en sí mismo es inagotable, pero para poder entrar en contexto es muy conveniente recordar algunos de los conceptos de filosofía que nos fueron enseñados a todos nosotros aún desde la escuela preparatoria. Hay uno de ellos que en mí se quedó muy grabado, es muy claro, muy objetivo, es incontrovertible e incluso es posible utilizarlo permanentemente en la actividad de nuestro pensamiento. Y así encontramos que la filosofía es el conocimiento explicativo de lo real referente a sus últimas y más remotas causas y alcanzado por la luz natural de la inteligencia. Parafraseando este concepto tradicional de filosofía, yo podría decir que en nuestro pensamiento humano, muchas veces utilizamos la filosofía o nuestro pensamiento sobre determinado tema o determinado aspecto, determinado objetivo, es un pensamiento filosófico, porque estamos enfocados hacia algo real, sea esto material o inmaterial, tangible o intangible, pero baste con que sea algo real para que nosotros podamos analizar y entrar en sus últimas y más remotas causas. Es decir, llegar al fondo, llegar a la esencia, llegar a las profundidades donde para las limitaciones humanas resulta imposible seguir adelante. Ese será un pensamiento filosófico y lo único que requiere pues es la luz natural de la inteligencia.
desde esta perspectiva del pensamiento filosófico y para tratar de irnos acercando poco a poco a esa fundamentación filosófica de nuestro glorioso juicio de amparo, es necesario que nos ubiquemos primeramente en una serie de escenarios muy reales que la historia de la humanidad misma ha ido registrando a través de los milenios y de los siglos. Algo real, pues es la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra. Desde aquellos pretéritos tiempos ancestrales en donde los cazadores receptores del Homo sapiens caminaban sobre determinadas áreas y regiones del planeta, hasta la etapa en la que los agricultores, por su necesidad, descubrieron la necesidad de asentamientos ya inmóviles en determinadas áreas o regiones, y de esta manera, al paso de los milenios y de los siglos, como dije, empezaron a tomar forma precisamente el Estado moderno, los estados tal y como los conocemos en nuestros días. Por eso la naturaleza del hombre, nadie podría negarlo, es necesariamente de interrelaciones de distinto orden entre nosotros, los seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. No podemos pensar en el ermitaño, que es más bien fruto de los cuentos para los niños, e invocar a Aristóteles en el sentido de señalar al ser humano como un zoon politikon, es decir, la necesidad permanente de estar vinculado y relacionado con los demás en distintos niveles, extensiones y magnitudes. Llegamos desde este señalamiento o mención histórica antiquísima que se ha ido registrando a través de la arqueología, de las investigaciones hechas incluso recientemente y que nos dejan acreditada la existencia de este Homo sapiens y a partir de ahí su evolución hasta el mundo moderno en el que nos corresponde vivir. Y hoy en día, pues encontramos precisamente el surgimiento del Estado moderno. Debo decir que en las épocas prácticamente actuales, a nuestro país se aplican esas teorías inmortales, incontrovertibles, irrefutables de Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, o de Montesquieu, que nos habla y nos sigue hablando del contrato social. A través del acuerdo de las voluntades de los hombres, sorteando las dificultades que esto implica, encontramos al Estado moderno precisamente como esa población, como ese grupo de personas, de seres humanos que comparten notas y características entre todos ellos, desde sus respectivos orígenes, así como el idioma, como el pensamiento religioso, como la ideología, la idiosincrasia que caracteriza a determinados grupos humanos en sus diferentes formas. Dentro del concepto moderno del Estado, mencionando los elementos que lo componen, pues hay uno que destaca por su importancia y por su trascendencia. Y me refiero al orden jurídico, que esos grupos debidamente establecidos deben darse a sí mismos. Un orden jurídico
que podríamos nosotros ejemplificar como las reglas del juego social, del juego humano. Esas condiciones que nos autorizan a actuar o que en cierto momento y frente a ciertas condiciones nos impiden que sigamos adelante con esa actuación. En otras palabras, los seres humanos no podríamos vivir si no se dan y se cumplen esas reglas del juego de la vida. Es como querer ver ganar a los Pumas ayer 4-0 al Cruz Azul, pensando que no había reglas en la cancha y que cada jugador podía hacer lo que quisiera con el balón para llegar a un verdadero caos y hacer un partido irrealizable. Así sería, y perdón por esta digresión, el ejemplo que pueda aportarse al orden jurídico como un elemento sine qua non para la vida y supervivencia de los pueblos, de las naciones y de los estados que la componen. Dentro del orden jurídico hay un elemento, un factor fundamental, que lo es precisamente la Constitución. En el caso del país nuestro, nuestra gloriosa Constitución Federal de 1917. La ley suprema, la lex legibus, la ley de leyes, que dicho sea de paso, ha sido objeto a través de la historia constitucional de infinidad de reformas y adiciones que han variado su significado, su connotación y sobre todo su finalidad fundamental. Para tener una idea de lo que la Constitución significa y sobre todo haciendo referencia o dirigiéndome a aquellas personas que no manejan ni conocen ni dominan la ciencia jurídica para poder dar una larga lista de definiciones y conceptos en torno a la Constitución como ley suprema, yo evoco un concepto que en lo personal me ilustra, me genera un sentimiento muy real de patriotismo, de esencia, de estructura, de consolidación, de vida y proyección del Estado mexicano hacia su futuro a corto y a mediano plazo, la Constitución. La define Fernando Lassalle, recuérdenlo ustedes, también desde un punto de vista jusfilosófico como el ser, el modo de ser y el querer ser de un pueblo. Estos elementos nos obligan a meditar y a reflexionar sobre la importancia que para México de 2021 tiene la mencionada Constitución del 17. Podemos ver en ella al ser de México, lo que México es, lo que México quiere ser, lo que México debe ser en el cumplimiento de los objetivos fundamentales. Son temas de reflexión filosófica realmente inagotables, pero es, desde mi particular punto de vista, una expresión muy elocuente de lo que debemos entender por la Constitución, por nuestra Constitución. Más allá de su preceptiva, más allá del número de artículos que la conforman, sino en su alma, en su esencia, en una especie de luz que nos permite seguir adelante en el devenir histórico de nuestro país desde muy diferentes puntos de vista. En mi opinión, desgraciadamente nuestra Constitución del 17, históricamente, ha sido blanco de innumerables reformas. Superan ya 500 reformas y 500 adiciones. Y si nosotros analizamos
una a una estas mencionadas variantes introducidas al texto constitucional, pues podríamos llegar a la conclusión de que habrá algunas cuya aportación es positiva, creativa, constructiva, pero la gran mayoría son aportaciones por virtud de reformas o adiciones innecesarias a nuestra Constitución, partiendo del concepto lasallista de Constitución que acabo de mencionar. Hay un ejemplo obligado, comparativamente, aunque se dice que toda comparación es negativa. Pero el ejemplo que propongo es el de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que a través de su historia ha sufrido un número que no rebasa las 15 o 20 enmiendas, por lo que se mantiene en la Constitución norteamericana su esencia, su alma, la razón de ser del pueblo norteamericano. Dicho sea entre paréntesis o de paso, cuando muchas veces nos preguntamos, y sobre todo cuando estamos frente a las nubes negras que auguran tormentas tremendas para el país y para los mexicanos, nos preguntamos si México necesita otra constitución. Yo dicho rápidamente, podría contestar que no, definitivamente no. Pero lo que sí necesita México es limpiar a la Constitución de tantas mencionadas e inútiles e innecesarias reformas. Extraer de la Constitución esas reformas innecesarias para incorporarlas a la ley ordinaria, que por su naturaleza pues debe respetar a la norma suprema. Muchas normas constitucionales son adjetivas, deben ejercerse en la práctica a través de leyes ordinarias, de leyes reglamentarias, pero salir del texto constitucional para que México no con una nueva constitución, pero sí viva con una constitución que respete esa esencia, esa ideología, esa idiosincrasia que es la vida nuestra como mexicanos que tanto amamos y la que tanto nos enorgullece. Partiendo entonces de la Constitución como norma suprema, me permito hacer una brevísima referencia histórica. Hacia Francia, 1789, con la promulgación de los derechos humanos. El pueblo francés que luchó con su vida, con su sangre, en contra de los abusos de la monarquía absoluta, similar, en cierto modo, a las dictaduras del siglo XXI. Logra con el triunfo de las armas la proclamación de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El pueblo francés queda conforme y contento, esperanzado de que con la sola inserción de estos derechos humanos en sus constituciones de 1791, 1793, automáticamente, como por arte de los ángeles del cielo, las autoridades no iban ya jamás a violar, a desobedecer o a pisotear incluso esos derechos humanos. Pensaron que el tema estaba resuelto. Sin embargo, poco tiempo duró esa alegría cuando se observó que muy poco tiempo después la misma autoridad, a pesar de la consagración constitucional de dichos derechos humanos, seguía asumiendo las mismas actitudes violatorias de la norma suprema. Y es así como bajo el pensamiento de Sieyès, como todos sabemos, surge desde aquel entonces en Francia el sistema político de control constitucional, que es sin duda uno de los diversos antecedentes que históricamente han conformado al juicio de amparo mexicano del que hoy podemos gozar y disfrutar. Pero ese sistema político
demostró ser en realidad ineficiente o ineficaz, porque la revisión de las presuntas violaciones a la Constitución cometidas por las autoridades podían ser reclamadas ante un órgano político encargado especial y específica y únicamente de revisar precisamente esos actos de las autoridades presuntivamente violatorios de los derechos humanos. Se da origen así a un jurado constitucional, un órgano político de revisión de los actos de las autoridades y restringiendo, reduciendo su actuación solamente a los ya establecidos poderes del Estado. Es decir, que el simple ciudadano de a pie, como solemos decir, quedaba fuera de la posibilidad de acudir ante el órgano de control para plantear las correspondientes reclamaciones. Por eso, al haberse creado ese llamado cuarto poder, incontrolado e incontrolable, la existencia de dicho sistema fue perentoria y su duración fue realmente breve. Damos un salto, no solo territorial y global, sino también histórico, hacia nuestro querido México, hacia el país que se vivía hacia mediados del siglo XIX, cuyo conocimiento y cuyo estudio, pues a todos nosotros nos resulta no solo interesante, sino aún indispensable. Durante la vigencia de la Constitución Centralista de 1836 en México, llamado también 7 leyes, se implanta el mencionado sistema político de control constitucional y se encomienda a un jurado constitucional la revisión de las inconstitucionalidades en las que presuntamente incurrían nuestras autoridades. Fue también perentoria la vigencia de ese sistema e incluso de la mencionada Constitución Centralista. Y aparece en el escenario jurídico nacional uno de los personajes inolvidables, a quien todos nosotros hoy en día reconocemos y expresamos nuestra admiración al pensamiento preclaro, por sencillo, por transparente, por entendible, de don Manuel Crescencio Rejón, en la Constitución yucateca de 1839-1840, quien lo introduce en la Constitución local de la Capitanía de Yucatán, dicho sea de paso, separada de la Federación por la implementación precisamente del régimen centralista y condicionando su reingreso o reinserción a la Federación Mexicana cuando se volviera a implantar la Constitución liberal, que data, como sabemos, desde 1824. El amparo rejoniano es, en mi modesta opinión, aquel que debería subsistir aún en nuestro tiempo. Simplemente concretarse a que el ciudadano yucateco que se sintiera afectado en sus derechos fundamentales por alguna autoridad cualquiera, por el gobernador del estado, acudía ante el Poder Judicial para plantear esa violación y circunscribir el proceso a un simple informe que la autoridad debía rendir al Poder Judicial para determinar la inconstitucionalidad o no del acto que se reclamaba. Ese amparo rejoniano, como se conoce, caracterizado por su simplicidad, por su transparencia, por su accesibilidad, al paso de los años, de los lustros y de las décadas, de la normatividad que rige a nuestro juicio de amparo, se ha tornado cada vez más complejo. Y mis compañeros, sobre todo homólogos en este magno congreso, que desempeñan toda su fuerza y su talento y su inteligencia en el Poder Judicial de la Federación, estarán de acuerdo conmigo. El conocimiento y el manejo de las normas que rigen a nuestro juicio de amparo cada vez se ha tornado más difícil, más técnico y de acceso también difícil, y que resta o disminuye la seguridad que todos los ciudadanos mexicanos debemos reconocerle.
Don Ignacio L. Vallarta procede muy poco tiempo después a federalizar el juicio de amparo. Es decir, que quedó ya incluido en la normatividad de la Constitución Federal y se atribuye también el carácter de salvador del juicio de amparo a don León Guzmán, quien hizo un fraude constitucional porque como integrante del Congreso Constituyente se aprobó en el Pleno de dicho Congreso que la resolución de los juicios de amparo quedarían sujetas a un jurado popular, lo cual a él, ya en el silencio de su gabinete, de su estudio, pensó que no iba a funcionar, que no daría resultado. Por eso, por sí y ante sí, de motu propio y asumiendo el riesgo que eso implicaba, con su pluma tachó el acuerdo aprobado y le devolvió al juicio de amparo el carácter de sistema jurídico de control constitucional encomendado o depositado precisamente al Poder Judicial. Son hoy en día aquellos a quienes podemos considerar como los pilares que al paso del tiempo han sostenido las estructuras cada vez más pesadas de nuestro juicio de amparo. Pero con todo respeto yo agregaría a otro personaje en la conformación de esta estructura de nuestra institución tutelar de derechos humanos. Me refiero a Ignacio Burgoa Orihuela, porque como se ha recordado aquí, siendo apenas un joven prácticamente recién recibido, se dio a la tarea de redactar una obra denominada desde un principio, desde su primera edición, El Juicio de Amparo, el que sabemos muy bien que ha subsistido en muchas y muy variadas ediciones a través del tiempo hasta el fallecimiento de nuestro homenajeado. Por eso yo le atribuyo respetuosamente una característica al trabajo de Burgoa en relación al juicio de amparo. Y ha sido y sigue siendo su sistematizador. Es el único jurista, estudioso, investigador que al paso del tiempo logró en su obra, en su primer libro del juicio de amparo, estructurar precisamente dicha institución. Consideremos que en aquel entonces pues no había internet, ni podían realizarse investigaciones jurídicas apretando botoncitos, sino que era necesaria la investigación real tomada de la diversa bibliografía diversa, de la bibliografía dispersa que en aquel entonces existía para lograr conformarla y armarla y darle un sistema y darle un orden a toda la temática y problemática del amparo hasta el momento como lo conocemos hoy en día. Es Burgoa, y según sea hasta el momento esa condición no ha sido superada todavía, el sistematizador, prácticamente el único sistematizador de nuestro juicio de amparo. El amparo, como todos sabemos, queda encomendado a las manos y mejor dicho sea al pensamiento, al talento, al sentimiento, a la claridad de aquellos que integran al Poder Judicial de la Federación, que se dice con orgullo, con satisfacción y con certidumbre jurídica. Y dentro del Poder Judicial de la Federación, pues su cúspide, la cima, que lo es la Suprema Corte de Justicia. La Corte en México tiene su propia historia y debemos conocerla. Debemos saber cuál ha sido su trayectoria al paso de los años, hasta llegar a la Suprema Corte del siglo XXI y prácticamente en su segunda década. La Suprema Corte ha variado muchísimo. Sigue siendo el máximo tribunal de este país y esperamos y deseamos que lo siga siendo ad eternum. Nos es indispensable. Sin embargo, en ejercicio de mi libertad de cátedra,
que me asiste como uno de los derechos humanos irrefutable. Puedo hacer un par de señalamientos a la Suprema Corte de hoy. Los menciono de soslayo y rápidamente. El caso famoso, tristemente célebre, de la francesa Florence Cassé. Pudimos todos, los interesados en estos temas, conocer la ejecutoria de la Suprema Corte dictada en el recurso de revisión promovido en amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal, sabiendo que en el amparo directo el recurso de revisión solamente procede ante la Corte cuando al dictarse esa sentencia definitiva se haya interpretado de manera directa algún precepto de la Constitución. Florence Cassé fue juzgada en diferentes etapas y diferentes instancias, desde la iniciación de su proceso penal ante el juez de distrito de la materia, como la apelación que se promovió ante el entonces Tribunal Unitario de Circuito en materia penal, y en cada una de estas instancias del juicio penal federal quedó demostrado, acreditado, valoradas las pruebas, que todas ellas desembocaron en considerar que esta mujer era penalmente responsable, entre otros, del delito de secuestro, dicho en sentencia de amparo directo por un colegiado de circuito. Y aquí es donde viene lo que en lo personal no logro aplacar esa tristeza. El haberle dado entrada al recurso de revisión que se hizo valer ante la Corte, argumentando quizá que se habían interpretado de manera directa normas constitucionales. Vimos todos los interesados esa resolución de la Corte ya dictada en el recurso de revisión, en donde, muy al estilo de la Corte, todo se expresa ordenadamente, con claridad, con sistema, una larga sentencia, pero el punto negro, el punto criticable e incluso inadmisible es que esa ejecutoria de la Corte le dedica solamente un pequeño parrafito de 5 o 6 renglones a declarar procedente el recurso de revisión en amparo directo, cuando en realidad la Corte no expresa ningún argumento jurídico sólido para haber declarado procedente el recurso de revisión y abocarse al conocimiento y resolución del mismo. Para mí es una mancha que guarda la toga respetable de los señores ministros que estuvieron de acuerdo precisamente en eso, en admitir la revisión en amparo directo cuando ésta era totalmente improcedente. Y no puedo dejar de mencionar esta situación tan lamentable y tan crítica que, en mi particular opinión, como mexicano, como abogado, pues como estudioso del derecho, como maestro que lo he sido por tantos años, el caso que se plantea muy recientemente ante la Suprema Corte, a instancias del Senado de la República, para que dictaminen sobre la inconstitucionalidad o no de la consulta popular que el Ejecutivo del Estado pretende llevar a cabo. Que sea el pueblo el que decida si se debe investigar a los señores expresidentes, pero que lo diga el pueblo, y para eso hago valer esta consulta popular. Llega a la Corte y todos fuimos testigos de esa situación tan penosa que nos presenta a una Corte integrada por 11 ministros divididos en 2 bandos. Yo expreso mi reconocimiento muy sincero al señor ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto de dictamen que fue rechazado por el Pleno de la Corte. El señor ministro hizo un estudio muy
a la altura intelectual de un gran juez en México como lo es él. Le dedicó más de 30 fojas a analizar la situación pormenorizadamente, vinculando a los derechos humanos, a los tratados internacionales, a una serie de factores que desembocaron todos ellos en determinar la inconstitucionalidad de esa consulta popular que, como sabemos, como fue dicho, pues fue echada abajo, no aceptada por una mayoría de 6 contra 5. En lo particular, yo opino en este caso concreto que don Luis María no debió haberse abocado a un estudio científico jurídico tan profundo y tan extendido y tan amplio, un verdadero estudio jurídico de altísima calidad, indiscutiblemente. Lo que yo considero no es más que eso, una opinión personal. Su dictamen pudo haberse plasmado en 2 o 3 cuartillas diciendo exclusivamente que la consulta popular, en los términos de la pregunta formulada, era y sigue siendo en sí mismo inconstitucional sin mayores profundidades ni averiguaciones. La persecución de los delitos, lo dice la Constitución claramente, corresponde al Ministerio Público. ¿Cómo puede preguntarse al pueblo si están de acuerdo en que el Ministerio Público cumpla con su finalidad constitucional? Esto se convirtió en una verdadera aberración que deja en un estado de incertidumbre, de duda y puedo agregar hasta de tristeza en relación a la Suprema Corte de Justicia que hoy rige los destinos de nuestro país. En la Corte depositamos nuestra esperanza de que México retome su rumbo. En la Constitución, en la Suprema Corte, confiamos en que cumpla con sus cometidos prístinos, inobjetables, respetar y defender a la Constitución y al espíritu plasmado en ella. En la Suprema Corte confiamos en que México retome la creación de sus instituciones que poco a poco históricamente ha ido formando, en la construcción misma de nuestro país desde el punto de vista jurídico normativo, que sea la Suprema Corte de hoy la que nos devuelva a los mexicanos la confianza y la esperanza de que todo volverá a su cauce original del crecimiento nacional, con todos los impulsos, con todas las inercias que durante regímenes o sexenios anteriores, por más corruptos y deshonestos que fueran, se han venido construyendo y fabricando. ¿Por qué hago estas afirmaciones? Pues porque México vive hoy 2 pandemias diferentes, la global del coronavirus y una especie de pandemia que se ha venido generando durante los 2 años en los que el Ejecutivo Federal ha estado actuando o dejando de actuar. Son muchos fenómenos que no tienen una explicación lógica, una explicación coherente. Yo me atrevo a decir y establecer esta pueril pero respetuosa comparación en que este hombre entra a México, asume el poder que corresponde constitucionalmente al presidente de la República. Aquí está la comparación. Se convierte en un chivo que dejan entrar a una cristalería. Y lo único que hace es destruir con sus cuernos y con sus empujones todo lo que tradicionalmente se ha construido en México. Romper por romper.
destruir por destruir. Y todo ello ad libitum, todo ello sin ninguna restricción, sino atendiendo a una sola voluntad unilateral que nos lleva a un grave riesgo de que en este país se cambie su sistema y su forma de vida que nuestros padres, nuestros abuelos, al paso del tiempo, han ido construyendo. Tomar decisiones de destrucción, como pueden ser, pues, todas esas decisiones tomadas y que por supuesto no voy a mencionar porque todos lo sabemos, gracias al gran sistema de publicidad del que disponemos hoy en día. Pero usando al azar un ejemplo, extinción de los fideicomisos, sin tomar en cuenta que un fideicomiso es un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades en donde tienen que ser las partes, la fiduciaria, el fideicomitente, el fideicomisario, etcétera, los que en su caso y en su momento decidan su liquidación y no una voluntad presidencial. Actuar sin competencia, sin tener facultades para ello. De esta manera, mi comparación también infantil, y pido perdón por ello, es como decir, mire usted, señor presidente, aquí le regalo este perro, este can tan bonito. Lo recibe y se pone a expulgarlo y se da cuenta que el perro tiene muchas pulgas. ¿Y qué es lo que decide? Matar al perro en vez de aplicar los mecanismos de desinfección, no sé, los que los veterinarios digan, para quitarle pulgas al perro. Si sabemos que en este país la corrupción ha sido el principal de los cánceres, que no nos ha permitido crecer como país, que la corrupción está invívida e infiltrada en todos los sectores de la sociedad, no solo en el propio gobierno, y que en base a una promesa de combatir y acabar con la corrupción, nos damos cuenta que en vez de ello se crea una nueva mafia del poder. Esa es una realidad que vivimos hoy en día. La fundamentación filosófica de nuestro juicio de amparo, y ya para terminar, me he excedido en el tiempo, radica precisamente en encontrar esas últimas y más remotas causas de un sistema que es el amparo, a través del cual se logre restituir al agraviado en pleno uso y goce de sus derechos fundamentales, causados o producidos precisamente por la autoridad. Vivir en paz, poder realizar nuestros objetivos personales, buscar cada uno de nosotros subjetivamente el concepto de felicidad que nos pertenece y que nadie puede arrebatarnos, qué hacer o dejar de hacer para crecer, para acercarnos precisamente a ese bienestar en el ámbito personal, familiar, social, en el ámbito de comunidad nacional. Solamente podemos lograrlo pues, a través de la práctica del juicio de amparo, que depositamos en su análisis y resolución, porque la Constitución lo manda a los tribunales de la Federación y específicamente a la Suprema Corte. Confiamos en ella. Perder la fe y la confianza en la Corte es darnos por vencidos y entregar el botín del pueblo de México a esos grupos cuyos objetivos son grises y nebulosos y nos siembran inquietud y miedo en vez de alentarnos a seguir adelante y a seguir creciendo. Desde este foro, de este congreso, yo insto respetuosamente a la Corte para que se manifieste ante el pueblo
que no desde luego viole la secrecía judicial ni nos diga el sentido de las resoluciones que van a dictarse en cada uno de los amparos o de las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Eso no debe ser, pero que establezca la Corte cuál es su posición como defensora de la Constitución respecto a la crisis política, social y económica que este país está viviendo hoy en día. El conocimiento del juicio de amparo como algo real, referido a sus últimas causas, porque no hay otras más que la defensa de la Constitución y de las órbitas jurídicas fundamentales de los individuos que conformamos nuestra sociedad. La luz natural de la inteligencia así nos lo exige. No podemos pensar de otra manera ni tratar de importar de otros regímenes jurídicos, de otras naciones o de países que se consideren del primer mundo, instituciones o formas que para ellos seguramente dé resultado, pero que no es aplicable a la idiosincrasia y a la vida y al sentir del pueblo de México. Somos esclavos del dios Cronos y mi tiempo de 40 minutos, perdón por ello, ha sido un poco rebasado. Yo concluyo diciendo lo siguiente. El maestro Burgoa, don Ignacio Burgoa Orihuela, no concretó o circunscribió su actividad profesional tan prolífera en muchos aspectos a su estudio de gabinete o a la función universitaria académica ejemplar que él nos da a todos los universitarios de hoy en día. En alguna etapa de su vida, Burgoa se convirtió en un verdadero líder jurídico que ejerció dicho liderazgo ante miles de abogados mexicanos en todas las latitudes, cuando en su momento ocupó la presidencia de la Federación Nacional de Colegios de Abogados. Surgió una voz, la voz del jurismo nacional, que se escuchaba en todos los ámbitos y que las autoridades respetaban y tomaban en cuenta, porque estaba diciéndose o externándose esa situación de todos los abogados de México a través de su líder, Burgoa Orihuela. Desgraciadamente, dicha federación empezó a tener tropiezos, divisiones, se convirtió en otros grupos de abogados, vino una especie de rebatinga entre aquellos que se sienten líderes para terminar extinta. Esta federación ya no existe. Existió, vivió y fue profundamente activa bajo la vida y actividad de don Ignacio Burgoa, líder nacional de los abogados. Y otro ejemplo, el Instituto Mexicano del Amparo, que él creó, que él formó, que le dio a través de sus estatutos finalidades superiores, desde el punto de vista jusfilosófico, en defensa de la Constitución y en defensa del juicio de amparo. Operó eficientemente en vida de su fundador y presidente, don Ignacio Burgoa. A su fallecimiento hicimos todavía algún intento de mantenerlo vivo y actuante, pero llegó el momento en el que, por razones de distinto orden que desde luego no voy a mencionar, dicho instituto está extinto, ha muerto, permanece como membrete nada más para enriquecer el currículum vitae de alguien, pero ya no existe, ya no sirve. Murió Burgoa y murió con él el Instituto Mexicano del Amparo. Mucho podría decirse, mucho tiempo podría emplearse, y este congreso es ejemplo de la expresión de muchos juristas expertos en las materias de amparo, de civil, de penal, que a todos nosotros nos van a enriquecer. A todos en México, abogados o no. Espero y deseo desde el fondo de mi corazón
que esta responsabilidad que me honra y que ustedes, señores organizadores, se sirvieron depositar en mi persona, haya sido cumplida. Con esto termino y les doy a ustedes las gracias. Muchísimas gracias. Usted es correspondido. Tenga la seguridad de que es correspondido. Aplauden los virtualmente presentes. Una verdadera clase de la libertad de expresión basada en el derecho, el conocimiento fundamental de todo ser humano para poder hacer una realización humana de una práctica legal de la libertad. Habló usted con toda la libertad del mundo y con toda la sinceridad, con todo el fundamento. Y esto se le toma muy en cuenta. Y desde luego también estamos recibiendo por aquí felicitaciones para usted, de Claudia Lilian Zavala, de Oscar David Hernández, de licenciada Andrea Coronel, doctora Dorami Martínez, Gabriela Hernández Sánchez. Por aquí alguien nos dice, no soy abogado, pero reconozco la capacidad y calidad del mensaje tan profundo y el espíritu del señor Ignacio Burgoa Orihuela. ¿Qué te parece, Libertad? Muchas gracias. Doctor Ignacio Burgoa Orihuela Llano, estamos muy felices de haberlo escuchado. Realmente nos invita usted a seguir en el estudio constante de nuestro homenajeado, doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Estamos muy entusiasmados en poder realizar este congreso que tiene verdaderamente trascendencia nacional. Y sobre todo porque todos los ponentes, magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, lo hacen con el corazón, porque este es un evento que se realiza de forma gratuita por todos nuestros ponentes. Tenemos la gran presencia y destacada participación en estos momentos. Bueno, está el doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, muchísimas gracias. También nos está acompañando el doctor Arturo Altamirano González. Muchísimas gracias, doctor. Quiero decir que el doctor Arturo Altamirano González es una de las personas más importantes en este congreso. Él es una persona sumamente estudiosa del doctor Ignacio Burgoa Orihuela. En sus obras multicitadas, en su Facebook, siempre nos comparte las enseñanzas del doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Doctor Arturo Altamirano ha estado al lado de su servidora en los momentos más específicos para la organización de este magno congreso. Y quisiera que todo el público, si no tiene inconveniente, podamos también rendirle un aplauso al doctor Arturo Altamirano González, que es... muchas gracias. Un aplauso. Ya me puse rojo. La verdad, esta tarde y todas las de esta semana van a ser para el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Pues uno empieza apenas. Me gusta mucho estudiar, pero vamos poco a poco. Sabemos poquito de derecho y lo poco que sabemos lo compartimos. Gracias. Hemos visto en todos los ponentes una gran participación, una gran colaboración, con gran generosidad. Por eso nos sentimos muy a gusto. Damos la más cordial bienvenida y les anunciamos, está con nosotros el doctor honoris causa Rubén Arturo Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, que está aquí con nosotros. Magistrado. Es magistrado, ¿verdad? Sí, si nos brinda unas palabras. Y su tiempo. Magistrado, para todo nuestro público, algo breve que quiere usted decir de forma... Con mucho gusto y aprovecho la presencia de doña Isabel Burgoa, de María Esther del Pilar y de don Ignacio Burgoa. Yo hoy me toca ser el último ponente de la tarde-noche y en consecuencia, igual ya yo los voy a agarrar un poquito cansados, pero gracias maestra Libertad, gracias doctora, porque yo creo que debemos dejar muy palpable dentro de las varias cuestiones que yo quiero relatar es, sí cierto, el homenaje tiene que ser póstumo. Don Ignacio Burgoa ya no está en cuerpo presente, pero yo pondría en duda la palabra póstumo porque no me parece que don Ignacio Burgoa se hubiera ido, porque hay personas que trascienden en el tiempo y en el espacio, y él sigue aquí. No hay una sola persona que sea jurista que no haya abrevado de él
aunque no hubiese sido su discípulo directo en el aula. Yo quiero dejar muy patente esto. He tenido la oportunidad de estar en algunos congresos en el extranjero y siempre que se habla del amparo se dicen tres cosas fundamentales. Una, es un gran juicio, es extraordinario el juicio de amparo, invento de ustedes. Y luego viene lo que ya nos decía el doctor Ignacio Burgoa, hijo, nos decía, sí, pero es muy complicado. O sea, viene la flor y el macetazo, oye, es que el amparo es muy complicado, es que luego no se le entiende, y bueno. Y lo tercero, que siempre sale a colación, pero ustedes tienen la obra de Ignacio Burgoa, de la que no solo han aprendido los oriundos de ese país, de México, también nosotros hemos aprendido en el extranjero de esa obra. ¿Quién dice que don Ignacio Burgoa ya se fue? No es cierto, él sigue aquí y sigue no solo por lo que dejó en su enseñanza en sus libros, sigue aquí por lo que nos dejó como enseñanza de vida, y la valentía siempre estuvo de su lado. Y sí, a doña Isabel Burgoa, si le está pidiendo a los jóvenes que dónde está esa valentía, y en particular a los que ya llevamos un poquito del camino andado, me parece que sigue de nuestro lado. Y creo que mientras podamos seguir su ejemplo de hacerle saber a la autoridad, como jueces o magistrados, que su acto es autoritario, y volver las cosas al estado que se encontraban antes de la violación, como nos enseñó el maestro Burgoa, mientras sigamos teniendo ese valor, él va a seguir estando presente. No, don Ignacio Burgoa Orihuela no se ha ido. Y sí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Pues totalmente de acuerdo todos los que aquí presentes. Y un aplauso, por favor. Bien merecido, bien merecido. Bueno, pues también está presente el doctor Arturo Farelas Pacheco, muy joven, demasiado joven, muy inteligente, muy destacado. Gracias, doctor. ¿Quiere dirigir la palabra? Doctor Arturo Farelas, su micrófono. A ver si me escuchan. Bien. Un poquito más de volumen. Me siento muy honrado por la invitación y me siento también impresionado por las palabras que nos acaba de dirigir la estirpe de don Ignacio Burgoa Orihuela. Y estoy recordando cuando lo veía yo caminar por los pasillos de la Facultad de Derecho o cuando llegaba a los auditorios. Recuerdo que normalmente el auditorio se detenía y suspendían la conferencia mientras el maestro entraba de manera lenta y pausada y la gente nos poníamos de pie para que él, hasta que él tomara el asiento, ya sea en el presidium o dentro de las filas. El estilo que él tuvo fue realmente lo que primero me impactó en aquellos primeros semestres de la carrera de Derecho en el año 97. También conservo por ahí en una CD unas canciones que él grabó y nos acompañaron mucho tiempo en algunas tertulias, esas canciones que tratábamos nosotros de repetir, y fue muy triste para muchas personas el día que nos enteramos de su muerte. Y recuerdo que dentro de las personas que más estuvieron afectadas fue uno de los ponentes del día de hoy, que también fue mi maestro en la facultad, don Alberto del Castillo del Valle. Sintió también mucho esa noticia. Pero en fin, don Ignacio Burgoa Orihuela es un personaje que tampoco tuvo ningún detenimiento al hacer pronunciamientos contra el poder, contra la autoridad. Y ahí en su general a esa situación, los oyentes podrán advertir lo que acabo de afirmar escuchando su texto. La canción se llama Nadie y su letra es la siguiente. Abriste los ojos con el suave ritmo
que hay en tus pestañas, y aunque de tus labios se escuchó un te quiero, sé que tú me engañas. No temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos, que al fin tus pesares y tus sinsabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras, nadie puede expresar lo que tú expresas, nadie puede mirar como tú miras, y nadie besará como tú besas. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras, ni nadie expresará lo que tú expresas. Su madre le dio vida en la casa número 82 de dicha rúa. Su educación primaria y secundaria las cursó en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt entre 1923 y 1932. El bachillerato en Ciencias Filosóficas, Jurídicas y Sociales en el Colegio Francés Morelos hasta 1934. En 1935 ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su tesis, La supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación en México, la cual se publicó en los Anales de Jurisprudencia un tiempo después. En 1940 fue profesor de Civismo e Historia de México en el Instituto Franco-Inglés para Señoritas. Entre 1946 y 1955 impartió la materia Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Desde 1947 se desempeñó como profesor de las cátedras de Garantías y de Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM hasta su muerte en noviembre del año 2015. Poder Judicial y doctorado. En 1951 ingresó al Poder Judicial como juez de distrito en materia administrativa hasta mediados de 1954. Conocido como el Rey del Amparo, en 1974 obtuvo el título de doctor de Derecho en la UNAM, con mención honorífica y la distinción de Magna Cum Laude. El Consejo Universitario de este importante centro de estudios lo nombró profesor emérito de la Facultad de Derecho. El 6 de noviembre del año 2005, a la edad de 87 años, este notable constitucionalista falleció por un paro cardiorrespiratorio. Uno de los principales auditorios de la Facultad de Derecho de la UNAM, su alma mater, lleva el nombre de Ignacio Burgoa Orihuela. Sus obras: El Juicio de Amparo, 1943, Las Garantías Individuales, 1944, La Legislación de Emergencia y el Juicio de Amparo, 1945, El Amparo en Materia Agraria, 1964, Proyecto de Reformas al Poder Judicial de la Federación, 1965, Breve Estudio sobre el Poder Legislativo, 1966, Derecho Constitucional Mexicano, 1973, Proyecto de Reformas y Adiciones a la Constitución Federal de 1917-1974, El Peculado contra la Nación, delito que quedó impune, 1983, La Deuda Pública Externa, el Derecho a la Información y la Suprema Corte, 1983, Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, 1984, Antología de su Pensamiento, 1987, Memorias, Epítome Autobiográfico, 1918-1996, en 1996,
El jurista y simulador de derecho, 1988. Necesaria reivindicación del Poder Judicial Federal, 1992. Renovación de la Constitución de 1917 en 1994. El proceso de Cristo, año 2000. Una nueva ley de amparo o la renovación de la vigente en el año 2001. Revista Jurídica Nacional Prescriptia, la dinastía Burgoa y los mejores ponentes de México rinden este homenaje a su memoria. Diciembre del año 2020.